mencionarlo, quiero darle gracias a Dios porque el día de hoy el Señor le permite cumplir un año más de vida a mi madre. Quienes la conocen saben que pues, los últimos años de su vida han sido complicados por un tema de salud fuerte que ella ha venido padeciendo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque veo a mi madre y a pesar de todo lo que le ha tocado pasar y lo que le ha tocado sufrir, su contentamiento, su alegría, su gozo no decae, y cada vez que voy y la veo, y madre, ¿cómo estás? Bien, hijo, estoy bien. Y yo le doy gracias a Dios por su vida porque, bueno, como les digo, quienes conocen la situación de salud de ella saben lo que ha venido pasando y gracias a Dios porque Él ha dado fortaleza hasta este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre. Hermanos, quiero invitarlos para que entremos un momento a una reflexión de la palabra. Hoy vamos a ver una segunda enseñanza acerca de esta serie que empezamos el domingo pasado, que se llama ¿cómo? La armadura de Dios. La palabra nos enseña que Dios nos ha dado una armadura que nos sirve para defendernos, que nos sirve para protegernos de los ataques de nuestro enemigo. Lo decía el domingo pasado, no importa si tú eres cristiano o no, no importa si tú eres un miembro de una iglesia o no, tienes que saber que estamos en una batalla. Que la humanidad entera se encuentra sumergida en una batalla con un enemigo que no tiene misericordia, con un enemigo que lo único que quiere es destruirnos y que lo único que sabe hacer es matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Pero Dios no nos dejó indefensos en esta lucha, sino que nos ha dado toda la herramienta, toda la armadura con la cual nosotros podemos defendernos. Y esta armadura está compuesta por varias partes y el domingo pasado hablábamos acerca del primer elemento, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan? El cinturón de la verdad. Cómo nuestra vida tiene que estar ceñida a la verdad si queremos prevalecer en la lucha en la cual nos encontramos. Y el cinturón es el que sostiene todo en su lugar, es el que pone todo en su lugar y permite que la verdad prevalezca en nosotros. No ser esclavos de la mentira, no ser víctimas de la mentira o de las verdades a medias, sino que podamos ceñir toda nuestra vida a la verdad y podamos estar protegidos de el engaño. Porque decíamos que nuestro enemigo tiene dos herramientas principales, que es la mentira y el temor. Así es que yo quiero invitarle para que hoy sigamos con esta enseñanza, con esta serie de enseñanzas de la armadura de Dios. Y hoy vamos a ver el segundo elemento, uno muy, muy importante, que está íntimamente ligado a la verdad. Pero quiero que volvamos a leer este pasaje de la escritura que se encuentra en Efesios, ahí en el capítulo 6, de los versículos 13 al 17. Y vamos a seguir hablando de este segundo elemento el día de hoy. Dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. Acuérdese, echen mano de ¿cuánto? De toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, el día difícil, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Diga conmigo, la coraza de justicia. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de este segundo elemento, que es la coraza de justicia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Señor, ya vine, ya hice el esfuerzo, me levanté temprano en domingo, salí de mi casa, ya estoy aquí. No quiero irme como llegué, quiero recibir algo especial hoy de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hoy, Señor, nos hable, que hoy yo pueda salir de este lugar entendiendo algo que no entendía. Con mi convicción, Señor, renovada, con mi convicción cambiada hacia una dirección más correcta, Señor, de lo que tú quieres de nuestra vida. Hoy te pido que tú nos hables claro a cada uno de nosotros y que lo que hoy aprendemos se quede en nuestra vida y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana.
en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya está listo? Le decía que la semana anterior hablábamos acerca de la importancia de la armadura en nuestra lucha, en una lucha que se pelea en un plano espiritual. Tu lucha no es con la gente, nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha no es con las circunstancias. Hay un enemigo detrás de todo esto, y tal vez eso te pueda sonar un poco místico y un poco demasiado espiritual para tu gusto, pero la verdad es que existe un plano en nuestras batallas que si no sabemos cómo entrar en él, estamos expuestos a una derrota. Hicimos hincapié en el hecho de que es necesario vestir toda la armadura de Dios, porque cada una de las partes es importante en nuestra protección en contra de los ataques de nuestro enemigo. Y hablábamos acerca del cinturón de la verdad que nos ciñe, que mantiene todo en su lugar, que es importante tener fe, pero es más importante tener fe en algo verdadero. Amén, porque podemos tener mucha fe en algo, pero si ese algo no es verdadero, no está ceñido a la verdad, toda mi fe carece de fondo. Es muy triste creer con todo el corazón en algo y estar equivocado. Porque nuestra fe modula toda nuestra vida. Nuestra fe determina todo lo que hacemos, cómo reaccionamos ante el mundo. Por eso es importante que mi fe esté ceñida a algo verdadero, porque no se trata de qué tanto creas, se trata de qué tan cierto sea aquello en lo que tú crees. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta segunda parte de la armadura que Dios nos dejó para resistir los embates de aquel que quiere destruir nuestra vida, y es la coraza de justicia. La coraza era una parte de la armadura que podía ser de cuero muy grueso o también podía ser de algún tipo de metal. Cubría la parte del torso, todo lo que es el pecho, el estómago, la espalda. Y esta parte era muy importante porque cubría la mayoría de los órganos vitales, como el corazón y los pulmones. Cubría esas partes del cuerpo que tenían que ser protegidas, los órganos, el hígado, los riñones, el estómago, el corazón, los pulmones. Toda esta parte importante que se encuentra en el torso del ser humano son las que protegían esta parte de la armadura. Por eso el apóstol Pablo nos menciona esta parte y nos deja entender que la justicia debe ser lo que proteja nuestra vida y nuestro corazón en todo tiempo. La justicia es de vital importancia. Cubre nuestro corazón, la base de nuestras convicciones, la base de toda nuestra vida. No por nada la Biblia nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. La coraza de justicia es muy importante porque cubre esa área de nuestro ser de la cual brota toda nuestra vida. Algo que debemos recordar es que la armadura de Dios no es tanto para ataque, sino más bien para defensa. Nos ayuda a cubrirnos, nos ayuda a protegernos. No es para atacar, sino es para cubrir, para defendernos. ¿Sabe, hermano? Dios no nos mandó para ir a atacar, sino que nos mandó a defendernos. Como dijimos, nuestro enemigo ya está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos que vencerlo, nosotros solo tenemos que resistirlo. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero está buscando su revancha. Él está buscando desquitarse, y como no pudo vencer a Dios, como no pudo derrotar al Señor, entonces se ensañó con lo que Dios más quería, y somos nosotros. Por eso Dios nos dio una armadura que nos sirve para defendernos. Dios nos mandó a atacar porque nuestro enemigo ya está vencido, ya está derrotado, pero trata de tener su revancha. Y Dios nos pidió y Dios nos mandó que nosotros lo resistiéramos. Aguantar su ataque desesperado, su intento de revancha. Y es entonces que la justicia es un factor decisivo en nuestra protección en esta batalla. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestra vida, así como la esencia del cinturón es la verdad.
la esencia de la cual se forma este elemento tan importante para nuestra protección es la justicia. Y la justicia no es otra cosa que hacer lo correcto. ¿Qué es la justicia? Hacer lo correcto. Actuar de acuerdo a la verdad. En pocas palabras, la verdad, la justicia no es otra cosa sino la verdad puesta en acción. Es cuando hacemos lo que es correcto, cuando actuamos dentro de lo que es verdadero. Hay una conexión directa entre la verdad y la justicia. Salmo 119, ahí en el versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta? La verdad y la justicia se encuentran conectadas. En mi corazón he guardado tu verdad. He guardado tus dichos, lo que es verdadero, lo que es cierto. Y como consecuencia de eso, yo espero actuar de la forma correcta. En mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdad y la justicia están íntimamente ligados. Cuando tu vida está cubierta con la verdad o ceñida a la verdad, tu actuar, tu accionar se convierte en algo correcto. Se convierte en algo justo. Andar en justicia es actuar de acuerdo a la verdad. Ahora, quiero hablar de la justicia para que podamos entender a qué justicia se refiere, porque hay muchos tipos de justicia, así como en el terreno legal, ¿verdad? Existen muchos tipos de justicia, la justicia penal, la justicia mercantil, la justicia familiar. Existen muchos tipos de justicia y es importante que nosotros entendamos de qué tipo de justicia habla esta coraza de la cual nosotros tenemos que vestirnos. Y quiero que recuerdes esta palabra, vestirnos. ¿Ok? ¿Cuál palabra te encargué? Vestirnos. Es un acto que yo realizo, ¿va? Es algo que yo hago. Por eso el apóstol dice: vístanse, usen, ustedes usen, vístanse de toda la armadura de Dios. Recuerda esto porque es importante. El primer tipo de justicia, quiero hablar de 3 tipos. Y el primer tipo de justicia es la justicia propia. Tiene que ver con lo que nosotros consideramos como bueno. Tiene que ver con lo que nosotros consideramos como aceptable. ¿Sí? Ahora, quiero que recuerde algo que hablamos el domingo pasado. Y si usted no estuvo aquí el domingo pasado, se lo voy a decir para que pueda entrar en contexto. Dijimos que Dios nos va a juzgar, pero no de acuerdo a la verdad personal. ¿Se acuerda? Decíamos que en el mundo existen muchas verdades y ahora cada quien quiere tener su propia verdad y quiere vivir de acuerdo a su propia verdad y tenemos permiso de hacerlo. Se respeta. El problema es que un día todos seremos juzgados, pero seremos juzgados por el dueño de la única verdad. Y Él no nos va a juzgar de acuerdo a la verdad que cada uno de nosotros manejamos. Él nos va a juzgar de acuerdo a su verdad. El problema es que nuestra verdad le da paso a nuestra justicia. Cuando yo creo que algo es verdadero y actúo de acuerdo a ello, a mis propios términos, y entonces me manejo de acuerdo a una verdad muy propia. Y se respeta. El problema es que esto es muy peligroso. Vivir de acuerdo a mi propia justicia, a lo que yo creo que es bueno, es muy peligroso porque me puede llevar por un camino equivocado sin que yo me dé cuentas. Jesús les habló en una ocasión a unos hombres mientras estaba en su ministerio terrenal y les presenta una parábola que se encuentra ahí en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Te fijas? A personas que creían que ellos eran justos de acuerdo a su percepción y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta? Nuestra justicia no vale. Nuestra justicia no puede sostenerse delante de Dios. No puedo caminar creyendo que lo que yo creo que es justicia es lo que cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestra justicia personal no nos sirve para protegernos. No es la justicia de la que está formada la coraza, de la que puede ayudarnos a protegernos en contra de nuestro enemigo. Tal vez tú puedas creer que eres una buena persona porque haces cosas buenas. Muchas veces nos ha tocado, y a lo mejor tú puedes estar pensando así. Me he topado en mi vida con muchas personas a las que les he hablado de Jesús, o al menos he intentado hacerlo, y siempre me dicen: no, pues yo soy una buena persona. O sea, ¿qué me estás tratando de decir? ¿No? Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Es más, hasta ayudo gente, ¿no? Ayudo personas, y eso está bien. Hago caridad, sí, y eso está bien. Ayudo a quien puedo y no me meto con nadie, y eso está bien. Pero no es la justicia que nos protege de los ataques de nuestro enemigo. No es esa justicia. No es lo que yo creo que esté bien, por más razón que pueda tener en algunas cosas. No es esa la esencia de la que te estoy hablando. El mismo Pablo entendió esto y le dice a los judíos en una de sus cartas, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene algo en que gloriarse, si alguien cree que es justo, que es una buena persona, nadie me gana a mí. Y entonces empieza Pablo a presentar todo su currículum, ¿verdad? Desde que era pequeño, dónde estudió, cuáles son sus credenciales, todo lo que la gente socialmente esperaba o veía como justicia. Él hace todo un recuento. Yo soy así, yo tengo esto, yo hice aquello, estudié en esta parte. Nadie puede reprocharme absolutamente nada en cuanto a la justicia humana. Pero siempre termina diciendo: todo esto lo tengo como basura. ¿Y qué valor tiene la basura? ¿Cuánto vale la basura? La basura no vale, no sirve, no tiene valor. Pablo hace un recuento de su propia justicia, pero solo para terminar diciendo: me he dado cuenta que esto no vale de nada. Y no quiere decir que ya no hagas cosas buenas, no quiere decir que ya no te portes a la altura. Tiene que ver con de dónde sale, de dónde proviene esa justicia que tú vives. Querido amigo que estás hoy aquí, yo no dudo que seas una buena persona. Yo no dudo que tú puedas ser una persona moralmente correcta, pero es importante que entiendas una cosa: por esas obras de justicia nadie será justificado delante de Dios. Nadie. Porque son cosas que se supone que tenemos que hacer. No es esa la justicia, porque para empezar esa justicia no nos alcanza. Porque si pusiéramos en una balanza las obras buenas que hacemos y en otra balanza pusiéramos las obras malas que hacemos, ¿a dónde crees que se inclinaría tu balanza? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? No es suficiente, no nos alcanza. Nadie es suficientemente bueno como para salir bien librado. Isaías, el profeta, dice que todas nuestras justicias son como un trapo sucio. ¿Alguna vez has intentado limpiar con un trapo sucio? Sobre todo nosotros los maridos, ¿verdad? Que no somos muy curiosos. Y decimos: aquí le voy a pegar un trapazo. Y luego llega la esposa y dice: ¿qué estás haciendo, Manuel? Discúlpeme si hay algún Manuel aquí. Así fue. ¿Qué estás haciendo, Eli? Aquí limpiando. ¿Lavaste el trapo? Pues sí, le dice así le dice. Y luego volteas a ver todo cenizo, ¿verdad? Sí. Bien cenizo. Bonito, ¿verdad? Ayer mi esposa se vino a la fiesta de las mamás. Yo le dije a Daniel: mi hija, vamos a limpiar y vamos a dejar todo resinando y limpio para que tu mamá llegue y se sienta contenta. Me sentí realizado por un momento, ¿verdad? Por mediodía, hasta que hoy me levanté en la mañana y descubrí que mi esposa estaba limpiando la estufa que yo ya había limpiado, ¿verdad? ¿Qué se puede limpiar con un trapo sucio? Dios ve nuestras justicias
Y tal vez piensa lo mismo que pensó mi esposa cuando vio su estufa limpia, ¿verdad? Cosita. Según tú dejaste bien limpio. Nuestras justicias son como un trapo sucio. No se puede limpiar nada con un trapo sucio. Lo único que hacemos tratando de demostrarle a Dios que somos muy buenos es embarrarla todavía más. No es esa justicia. Porque el mismo Jesús dijo que no había ni un solo justo en la tierra. Y mira que hay muchos hombres buenos y mujeres muy buenas que hacen cosas muy buenas, pero no es esa justicia la propia, la personal. El verdadero justo es aquel que siempre es consciente de su injusticia y que requiere la justicia de Dios en su vida. No es nuestra justicia personal. No me refiero a que seas una buena persona. Eso no te libra en esta batalla. La segunda justicia es otra diferente y es la justicia imputada. Ahora, tenemos que tener cuidado también con cómo usamos esta justicia imputada. Esta se refiere al perdón de nuestros pecados. Esa justicia que fue puesta sobre nosotros sin nosotros merecerla. Son los méritos de la cruz que nos libró de nuestras culpas y nos presentó como justos delante de Dios, aunque no lo seamos. Sin embargo, no es esta tampoco la justicia a la que Pablo se refiere cuando habla de la coraza. Proviene de allí, esa es su fuente. Pero esta justicia, la justicia imputada por Dios, se aplica una vez sobre nosotros, una sola vez, en el perdón de nuestros pecados, una sola vez en el perdón de nuestras faltas, de nuestras rebeliones. Es algo que ya está allí. Y por eso Pablo nos dice, vístanse. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra que les di a guardar? Vístanse. Es decir, ustedes hagan uso de esa coraza de justicia, la cual quiere decir que esta justicia es una decisión que nosotros debemos de tomar a diario. Es una respuesta a la justicia imputada. Es decir, que depende sí de la obra de Cristo, que esa justicia no es nuestra, pero que sí depende de nosotros tomarla. La obra de Cristo en la cruz no va a servir de nada si nosotros no respondemos correctamente a ella. Sí, Cristo murió para perdonar tus pecados. Sí, Él nos justificó con su sangre. Sí, Él lavó nuestros errores, nuestras rebeliones en la cruz, pero eso no lo hace automático a menos que nosotros respondamos de manera correcta. La justicia de Dios está allí, pero yo tengo que vestirme con ella. Es mi decisión cubrirnos con la justicia de Dios. La coraza no va a servir de nada si tú no te la pones. Yo tengo que cubrirme con la justicia. Ahora, quiero mencionar algo y lo voy a hacer con mucho respeto y con mucho amor para mis hermanos. Pero tenemos que empezar a entender más profundamente algunos elementos que nosotros usamos y cómo los usamos. Porque yo no sé si tú lo has oído alguna vez y como te digo, lo voy a mencionar con mucho respeto. ¿Cuántas veces has oído, hermano, cúbrete con la sangre de Cristo? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho alguna vez? Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Y sí y no, porque lo que la sangre de Cristo representa es precisamente la justicia de Dios. Con lo que yo tengo que cubrirme es con la justicia de Dios. La sangre de Cristo ya fue derramada y pagó y nos limpió de nuestros pecados. El problema es que la hemos convertido en una especie de fetiche. La hemos convertido en una especie de amuleto, ¿verdad? Y si lo mencionas y si lo dices. Pero si tú vas a la palabra, si somos sinceros y vamos a la palabra, no hay una sola parte en la Biblia que nos enseñe a cubrirnos con la sangre de Cristo. Que es decir la sangre de Cristo y entonces ya estás cubierto. Dios ve nuestra fe en las cosas que hacemos. Pero si queremos ser sinceros, hermano, la sangre de Cristo no es un fetiche que podemos usar en los momentos necesarios como una especie de amuleto. La sangre de Cristo representa la justicia de Dios cumplida sobre nosotros. Si algo tiene que cubrir nuestro corazón y nuestra vida para estar protegidos de verdad en contra de los ataques de nuestro enemigo, es la justicia de Dios en mí.
No se trata de que digas la sangre de Cristo. Tú puedes decir 1000 veces la sangre de Cristo, pero si no estás viviendo en la justicia de Dios, hermano, de nada te va a servir. Tienes que hacer las cosas correctas. Tienes que vivir de acuerdo a la justicia de Dios para estar verdaderamente protegido. Decir la sangre de Cristo, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir la sangre de Cristo, pero no cualquiera puede vivir en respuesta a la justicia de Dios en él. No es tan sencillo. Les he platicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Aquel viaje que hice con un hermano, mi papá, ¿verdad? Tuvo la gracia de mandarme a una escuela allí donde él iba a estar y era en la sierra, ya por allá en Esqueda o en Naco, no sé dónde era, parte de la sierra acá de Sonora, y me mandó con un hermano que hasta que me subí y agarramos carretera me dio la noticia de que nunca había manejado en carretera y luego íbamos a agarrar sierra y ahí íbamos, ¿verdad? Con el hermano. Y ahí pues íbamos ahí, ¿verdad? Orando, Señor, ayúdame, quiero llegar, ¿verdad? En una sola pieza. Dice, hermano, no se preocupe, ahorita llegamos. Y luego íbamos atrás de los trailers, ¿verdad? Y decía, ahorita vamos a llegar, hermano, lo voy a rebasar. Le decía, no rebase, no le hace que lleguemos tarde. Y dice, no se preocupe, hermano, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo, y se aventaba en sentido contrario, ¿verdad? Cuando llegué allá le dije a mi papá, no me vuelvas a mandar con el hermano, no le hace que me eches en la cajuela, pero yo me regreso contigo, ¿verdad? Él iba muy seguro porque la sangre de Cristo nos iba cubriendo y se iba metiendo en sentido contrario en la sierra, ¿verdad? Con los trailers. No es el decir, la sangre de Cristo no es un fetiche que podemos utilizar como un amuleto. Lo que realmente cubre nuestra vida es estar en la justicia de Dios. O sí o no, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir al abrigo del Altísimo es mantenerme dentro de esa cobertura que Dios estableció en su justicia. Es mantenerme dentro de esa cobertura. Es algo en lo que tengo que vivir. Por eso dice el que habita, el que vive, no el que dice que está, sino el que realmente vive de acuerdo a lo que Dios estableció. Por eso la tercera justicia, la que forma esa coraza alrededor de nosotros y protege nuestro corazón y nuestra vida, se refiere a la justicia que viene de la obediencia. ¿De dónde viene? Esa es la justicia que conforma la coraza. La justicia de Dios sirve para limpiar nuestros pecados, pero la justicia que forma una coraza alrededor de nuestro corazón es cuando nosotros vivimos en obediencia a la verdad que Dios estableció. Se refiere a vivir de acuerdo a lo que Dios dijo que es bueno, a lo que Dios dice que es verdadero. Esta justicia tiene su origen en la segunda, en la justicia imputada, pero no es esa justicia porque esa solo viene de Dios. No me he visto yo con ella, es algo en lo que yo tengo que accionar. Esta justicia es algo que nosotros tenemos que cumplir en nuestra vida. Es mi respuesta a la justicia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar, diga conmigo, realizar las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos de acuerdo con ellas. Para que nosotros, diga conmigo, nosotros vivamos de acuerdo con ellas. Soy yo el que tiene que vivir de acuerdo a la justicia que Dios estableció. Sí, es la justicia de Dios, pero no me deja a mí irresponsable, no me deja a mí suelto a decir, pues ya Dios pagó por todo y puedo vivir de la manera que sea. No, hermano, eso te saca de la cobertura, eso te quita la coraza. Sí, Dios perdonó tus pecados, Dios nos presentó justos delante de Él, pero Él espera que nosotros respondamos a ello en obediencia a su verdad. Eso es lo que forma la coraza. Eso es lo que protege nuestra vida. Estas buenas obras se refieren no a obras de caridad, porque eso es nuestra justicia personal, sino a actuar de toda nuestra manera de vivir en forma justa. Cuando hablo, cuando hago y aún cuando pienso. Justicia
es sinónimo de rectitud, es decir, debo de mantenerme caminando rectamente en lo que Dios ya había preparado de antemano para que yo hiciera en mi vida. Es caminar derecho por la senda que Dios marcó sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Muchos se confunden pensando que pueden protegerse bajo una unción, ¿verdad? Y hemos escuchado, y a lo mejor tú no habías escuchado hablar de esto porque es primera vez que estás en una iglesia, o tal vez sí lo habías escuchado, pero muchos creen que la unción de Dios nos protege, que es un elemento defensivo. Pero la unción es algo que Dios nos da, es una elección para que nosotros accionemos, para que nosotros hagamos cosas. La unción no te protege, querido hermano, la unción no te protege. Puedes accionar en la unción de Dios, pero eso no te protege en contra de las fallas de carácter. No te protege de vivir injustamente y de caer presa de tu enemigo. No importa cuánta unción tengas, el actuar de manera justa es lo único que te protege del mal. La Biblia dice muy claro, en aquel día van a llegar muchos y me van a decir, dijo Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. ¿Y qué les va a contestar? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Hombres injustos, cubiertos de unción, haciendo cosas poderosas en nombre de Dios, pero viviendo de una forma injusta, porque una cosa no cubre la otra. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, el escritor, ¿verdad? Salomón dice: el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. La tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. La injusticia puede echar a perder todo en tu vida. Puedes hacer cosas muy buenas, pero si no caminas de forma justa, si no te cubres con la justicia de Dios, obedeciendo a lo que Dios estableció para tu vida, no habrá quien pueda salvarte. Y una pequeña locura puede echar a perder todo lo que has logrado hasta ahora. No importa cuántos milagros hayas visto o hayas hecho, no importa cuántas personas tú mismo hayas traído a Cristo, si haces injusticia, si tomas lo que no es tuyo, si hablas mal de tu hermano, si no eres fiel con los compromisos que adquiriste, de nada te servirá delante del Señor. Para Él eres un hacedor de maldad. Qué difícil, ¿verdad? Qué fuerte, pero es real. Esto es una batalla. No estamos en una fiesta, es una lucha donde nosotros tenemos que aprender a resistir. La justicia que nos protege es mucho más que hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. Es hacer lo que Dios nos manda que hagamos, lo que Él pone en nuestra vida a hacer. Es establecer como prioridad la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque tú puedes hacer una lista de esto es bueno y esto es malo, voy a hacer lo bueno y no voy a hacer lo malo, pero esa sigue siendo tu justicia, esa sigue siendo tu percepción personal. La verdadera justicia es poder escuchar la voz de Dios y caminar en pos de ella. Porque muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios argumentando que estamos haciendo algo bueno. Puedes dejar de hacer lo que Dios te pide, diciendo, pero es que tengo que hacer esto. Esto no es malo, esto no tiene nada de malo, esto es bueno. Para empezar, puede ser bueno a tu percepción, puede ser bueno de acuerdo a lo que tú crees, pero no bueno delante de Dios. Estás dejando lo mejor de Dios para ti. La justicia que forma una coraza a tu alrededor va mucho más allá de hacer cosas buenas. Es hacer lo que Dios espera que tú hagas. Va mucho más allá de no hacer cosas malas. Tiene que ver con dejar de hacer todo aquello que no puede ser prioridad en tu vida, porque no es la voluntad de Dios para ti. Hace un tiempo les hablaba, creo, no sé si a los líderes, a los discípulos, acerca de los 3 niveles, ¿verdad?, de la madurez, y el nivel más primario es el nivel de lo bueno y lo malo. Esto es bueno o esto es malo. Pero si nosotros queremos crecer, queremos avanzar en el camino que Dios establece, ya no podemos medirnos por lo bueno y lo malo. Pablo dice, hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero que no son convenientes, que no nos convienen, aunque sean buenas.
La justicia que nos protege es cuando Dios se convierte en la prioridad en mi vida. Y no importa si me parece a mí bueno o no. Yo no escojo eso. Eso lo escoge Dios en mi vida. Mi trabajo es caminar de acuerdo a la verdad que Él estableció. Porque acuérdate, te lo repito, un día seremos juzgados, no por lo que yo hice bueno o por lo que no hice malo, sino por la voluntad de Dios en mi vida. No basta con ser bueno, querido amigo, querido hermano, no basta con ser bueno. No seremos juzgados por nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Solo seremos juzgados por una cosa, por lo que hicimos con la verdad de Dios. Ahora, quiero cerrar solamente hablando de 3 consecuencias que tiene para nosotros el no vestirnos con la coraza de justicia. 3 cosas que suceden en mi vida si yo no me ciño a la verdad de Dios y actúo de acuerdo a esa verdad y quedo desprotegido. La primera cosa que sucede es que quedo expuesto al fuego enemigo. Cuando yo no soy una persona justa, cuando yo no vivo de acuerdo a la justicia de Dios, quedo expuesto. Mi corazón, mi vida, mi propósito quedan expuestos ante nuestro enemigo y Él no va a dudar en destruir todo lo que nosotros somos. La Biblia nos habla de un hombre, de un rey, allí en el primer libro de los reyes, un hombre llamado Acab. Y Acab dice la palabra y hace la aclaración: no hubo un rey más malo que Acab. No hubo un hombre más perverso que se haya sentado en el trono de Judá que Acab. Un hombre malo que hizo todo lo que podía hacer mal delante de Dios. Todo lo que en lo que podía fallar, Acab falló. Un hombre que no tenía carácter y que se fue detrás de los ídolos y que actuó injustamente. Mandó matar a un hombre de manera injusta para poder robarle la herencia que sus padres le habían dejado. Dejó que el pueblo se extraviara, se fuera detrás de los ídolos y adorara a los Baales en vez de adorar al Señor. Un hombre que hizo muchas cosas malas y quedó expuesto. La Biblia dice que la muerte de Acab fue anunciada por los profetas, que él iba a morir en una batalla. Y por más que él buscó cuidarse, dice que estando en una batalla, y tú lo puedes leer ahí en el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, alguien lanzó una flecha al aire. Alguien lanzó una flecha al aire. Y dice que aunque Acab estaba en su carro y estaba protegido por la guardia real, la flecha fue y se metió entre una pequeña hendidura de su coraza. Y le dio en el corazón. Y dice que Acab murió desangrado en su carro por una flecha que logró traspasar su coraza. Era un hombre injusto y Dios había determinado que no iba a protegerlo más en la batalla. La injusticia en la vida de Acab creó un portillo en su corazón y dejó al descubierto el área más frágil de su vida, y esto resultó ser mortal. Hermano, necesitamos cubrirnos y asegurarnos que la justicia está delante de nosotros. Ojo, no significa ser perfectos, significa que siempre estás buscando que tu vida se alinee a la justicia de Dios, porque una pequeña hendidura puede ser tu destrucción. Querido hermano, querido amigo, ese pequeño permiso que nos damos a veces cuando estamos en internet, cuando creemos que estamos solos y tenemos nuestro teléfono celular y estamos conectados, ese pequeño permiso que nos damos de entrar a lugares que no son convenientes pueden destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio para siempre. Ese pequeño permiso que te das de hacer ciertas cosas que tú dices que tanto es tantito, pueden tener consecuencias fatales porque dejan tu corazón expuesto a alguien que no dudará en destruirte en el menor daño posible. No dudará en utilizar un pequeño portillo en tu vida. Hermano, son puertas que dejas abiertas a tu corazón. Querida hermana, ese pequeño permiso que te das, esa pequeña instancia que tú abres cuando abres tu boca para hablar, para decir alguna cosa,
Ese pequeño permiso que nos damos puede ser fatal. A ti te puede parecer que es una cosa pequeña, pero una pequeña rendija en la coraza del rey Acab dejó su corazón al descubierto. Es tiempo de pensar y de decir: ¿qué tan cubierto estoy? ¿Qué tantos portillos hay en mi coraza? Porque me deja expuesto a un enemigo que quiere destruirme. Él no necesita que le abras toda la puerta, él necesita un pedacito nada más. Un pequeño descuido puede convertirse en algo fatal. No estar vestidos con la coraza de justicia también nos deja sin fruto. No importa cuánto trabajes ni cuánto te esfuerces, la bendición de Dios es para los que son justos. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder los cultivos, son las que nos dejan sin fruto. No son los animales grandes, son las zorras pequeñas. Esos pequeños portillos, esas pequeñas cosas que a ti se te hace cosita de nada. ¿Qué tan malo puede ser esto? Es una pequeña cosa, es una pequeña injusticia. ¿Qué tan malo puede ser? Te puede dejar sin fruto. Son las zorras pequeñas. Esas pequeñas injusticias en tu vida son las que pueden acabar con el fruto de todo tu esfuerzo y tu trabajo. Por eso Mateo 6:33 nos exhorta: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como una añadidura. Cuando la justicia de Dios no está en nosotros, la añadidura no llega, hermano. Tú puedes decir: pastor, si yo le estoy echando muchas ganas, si me estoy esforzando mucho, si trabajo con todas mis fuerzas, ¿qué pasa? Algo de injusticia tal vez hay en tu vida. Es importante analizar, estás actuando justamente. No se trata de qué tan duro trabajes, se trata de qué tan justo seas. Porque es la justicia de Dios la que permite que el fruto llegue. No es nuestro esfuerzo, es la justicia de Dios la que hace que el fruto permanezca en nosotros, que estés haciendo las cosas correctas, no de acuerdo a tu pensamiento, no de acuerdo al pensamiento de este mundo, de acuerdo al pensamiento de aquel que hizo las reglas del juego, de aquel que dijo: así tienen que ser las cosas. De otra manera, hermano, no importa cuánto te esfuerces, el fruto no va a llegar, se va a perder por esa zorra pequeña que has permitido que se meta en tus cultivos. Y número 3, hermanos queridos, no ponerse la coraza de justicia trae como consecuencia que el evangelio de Dios sea reprimido en nosotros. Haya una reprensión al evangelio. El apóstol Pablo le habla a uno de sus discípulos, a Tito, ahí en el capítulo 2. Y se lo voy a dejar de tarea, no se lo voy a poner aquí porque está largo, pero lo voy a invitar a que lo lea. Tito capítulo 2, los primeros 10 versículos. Hace una exhortación a toda la iglesia y se va por grupos. A los hombres, a las mujeres, a las ancianas, a las jóvenes, a todos. A cada uno de ellos les habla y les dice: es importante que vivan de manera justa, que respondan a la justicia de Dios en ustedes. Y continuamente les dice: para que el evangelio de Dios no sea blasfemado, para que la palabra que sale de su boca no sea blasfemada. Hermano, es triste como la gente tiene a los cristianos en un concepto equivocado y hemos limitado el que el evangelio de Dios llegue a la vida de las personas por nuestra mala conducta. Sí, hablamos muy bonito, pero no nos portamos muy bonito a veces. Qué triste es que una persona hable mucho de Dios, hable mucho de Jesús, pero sus acciones no sean congruentes con lo que hablan, y eso hace que el evangelio de Dios sea blasfemado. Cuánta gente, ¿verdad?, que andamos en la calle manejando y hay quienes les encanta traer stickers ahí cristianos, ¿verdad?, en su carro. Pero bien triste porque ahí andan con el sticker, ¿verdad?, de Jesús es mi Señor, y se andan pasando los semáforos en rojo, se brincan los altos, le andan gritando a la gente. Por ahí leí una anécdota, ¿verdad?, de una mujer cristiana que iba manejando su carro y de repente la para la policía, ¿no? Y para sorpresa de ella no era una parada de tránsito normal. Los policías se bajaron con las pistolas en la mano y le apuntaron, le dijeron: bájese del carro inmediatamente, ¿no? Y la hermana, pues, ¿qué pasó?
¿Qué hice? No, ¿qué? ¿Por qué bájese del carro y la agarran y la esposan y la ponen ahí junto al carro? Dice, ¿qué pasó? Pues la estamos deteniendo, señora, porque la tenemos como sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Sospechosa de robo. ¿De robo de qué? De robo de automóvil. No, este carro es mío. A ver, ¿tiene cómo demostrarlo? Pues ya saca los papeles y dice, ya. Perdón, señora, fue una confusión. Pero ¿cómo se equivocaron con algo tan importante? Dice, lo que pasa es que teníamos rato detrás de usted en el carro y vimos que tenía un sticker ahí, ¿verdad? De una iglesia cristiana y soy cristiano, pero en la que lo estuvimos correteando y se pasó un alto, andaba atropellando a una persona y le gritó a otro conductor. Allí dijimos, esta persona no es la dueña del carro, ¿verdad? Se lo robó de alguna parte. Por eso la paramos. Qué triste, hermano, que el evangelio de Jesús sea vituperado, sea blasfemado, sea rechazado por la gente, porque nosotros no vivimos cubiertos con la coraza de justicia, viviendo la justicia de Dios. ¿Sabes, mi hermano? Dios nos va a llamar a cuentas por cómo vivimos la justicia de afuera, por cómo reflejamos el evangelio de Jesús en nuestra vida. Tal vez no hace ni falta tanto que le hablemos mucho a la gente. Sí hay que hablarle, pero creo que lo más importante es lo que nosotros estamos viviendo, lo que la gente ve, si es congruente entre lo que hablamos y lo que vivimos. Dios está buscando personas que estén dispuestas a cubrir su corazón, no con una letanía, no con una expresión, con una frase, sino con una forma de vida justa. Él ya pagó por nuestros pecados. Su justicia fue puesta sobre nosotros, pero yo tengo que vivir de acuerdo a esa justicia. Querido amigo que hoy estás aquí, no importa qué tan bueno tú seas, yo te creo. Si tú me dices que eres una buena persona, yo te creo. Pero es necesario que tú sepas que nuestra justicia personal no será suficiente nunca delante de Dios. Por eso fue que Cristo vino a este mundo, murió por nosotros, murió por ti. Entregó su sangre para que su justicia cubra tu vida. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Si tomamos esa justicia y la ponemos sobre nuestra vida, hacemos lo correcto. Si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya eres un creyente en Jesús, nos toca hacer lo correcto, nos toca vivir de acuerdo a las cosas que Él nos mandó, de acuerdo al tipo de vida que Él nos pidió que vivamos, a la línea que Él marcó. Si tú aún no eres un cristiano, si tú aún no eres un hijo de Dios, la justicia de Dios puede caer sobre ti, pero te toca hacer lo correcto, te toca creer, te toca aceptar la muerte de Cristo, te toca aceptar el bautismo en su nombre. Esos son los actos de justicia que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. De otra manera, no importa qué tan buenas personas seamos, no estaremos seguros en esta batalla. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano, mi amigo, y que vengamos aquí. Ven aquí. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, ven. No importa si eres una buena o una mala persona, eso no importa. Hoy estamos hablando de una justicia distinta, no la de nuestro merecimiento, no la de nuestros méritos personales. Estamos hablando de la justicia de Dios sobre nosotros. Si tú ya eres un creyente, si tú ya eres un hijo de Dios, es importante que le digas: Señor, ayúdame a vivir de forma correcta.